Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre un caso que es el de Alyssa Torney. Este caso es bien interesante, al igual que obviamente es bastante triste también, pero es interesante porque resulta que se logró resolver gracias, digamos, al trabajo duro de la hermana de Alyssa, que se llama Sara, pero esto también se hizo con ayuda de la aplicación TikTok, porque Sara usó TikTok para lograr que el asesino de su hermana fuera atrapado y lo logró. Entonces, no les voy a decir nada más y simplemente vamos a conocer el caso. Les voy a contar cómo es que toda esta historia empieza. Antes de eso, les recuerdo que por favor se suscriban a mi canal, eso me ayuda un montón a seguir creciendo, y recuerden que aquí publicamos videos nuevos de casos nuevos cada semana. Entonces, bueno, los invito a que se suscriban, por favor. También me encanta leer sus comentarios al final de cada caso para escuchar sus teorías y opiniones, y claro que por supuesto, por favor, que también me den un like si les gusta la narración del caso. Listo, ahora sí, vámonos al video. El caso de hoy entonces es el caso de Alyssa Torney. Ella es una joven que, como les dije, se desapareció hace más de 20 años. Ella nació el 3 de abril de 1984. Cuando ella tenía 3 años, su mamá, que se llama Bárbara, conoció y se casó con un hombre llamado Michael Torney, y la mayoría de gente pues lo conocía como Mike. Mike tenía 3 hijos más de un matrimonio anterior y Bárbara tenía 2. Es así entonces como ambos se van a vivir juntos y forman esta familia numerosa con sus hijos de matrimonios anteriores. Al poco tiempo de que Bárbara y Mike se casan, también deciden tener otro bebé, y poco tiempo después nacería Sarah Torney. La familia era en general muy unida, una familia muy feliz, muy normal, y todos los 5 hermanos tenían una muy buena relación. Desafortunadamente, algunos años después, Bárbara fue diagnosticada con cáncer y como consecuencia muere de esta enfermedad, dejando a sus hijas Alyssa y Sarah Torney viviendo y siendo criadas por su esposo Mike. Eran solamente ellas dos porque ya a ese punto los demás hijos ya eran adultos y se habían ido de la casa de la familia Torney. Cuando Bárbara muere, Alyssa solamente tenía 9 añitos, por lo que digamos que le dio muy duro, pero a pesar de eso era una niña bastante fuerte. Después de que Bárbara muere, Alyssa y Sara, que era la hermana menor de Alyssa, se vuelven aún mucho más unidas y la verdad se la llevaban muy bien, pues peleaban como cualquier par de hermanas, pero en general se amaban muchísimo. Cuando Alyssa era ya una adolescente, su personalidad, como les dije, muy chistosa y muy divertida, salió aún más a relucir y era bastante popular con sus amigos. Ella disfrutaba bastante salir con ellos, ir al mall y hacer diferentes cosas que los jóvenes hacían a esa edad. De hecho, en más de una ocasión se rebeló un poco con su padrastro Mike Torney, pues le exigía a él que le diera un poco más de libertad e independencia, lo cual era algo que él no aceptaba, y de hecho él la controlaba muchísimo. A raíz de esto que les dije, que Mike controlaba demasiado a Alyssa, ella se empieza, digamos, como a revelar cada día más. Por ejemplo, empieza un noviazgo con otro joven y digamos que su vida social empieza a ser como mucho más amplia, empieza a tener muchísimos más amigos, y ella, digamos, que va descuidando muchísimo el colegio y ya no le importa tanto el estudio. Era una joven con muchísima energía y a quien le gustaba ir bastante de fiesta, incluso en diferentes ocasiones Alyssa, digamos, se salteaba clases para irse con sus amigos a tomar licor, aún siendo menor de edad. Efectivamente, Alyssa, digamos, se le estaba saliendo un poco de las manos a Mike, pero hay que tener en cuenta que sí, que ella era una adolescente. Digamos que algunas de estas cosas pueden ser, digamos, normales hasta cierto punto, que pasen en los adolescentes, que uno como joven quiera tener más independencia, más libertad y esas cosas. Recordemos que la adolescencia es una de las etapas más complicadas, tanto para los papás como para uno como adolescente, que como les digo, uno quiere pues toda la libertad. Sin embargo, diferentes personas alrededor de la familia Torney, incluso Sara, la hermana de Alyssa, hacen referencia a que, digamos que aunque Alyssa no era la hija perfecta, tampoco era, digamos,
tan mala como Mike la hacía ver delante de los ojos de todo mundo. O sea, la ponía, digamos, la oveja negra de la familia, la peor hija del mundo, todo eso. Y Sarah dice que la realidad tampoco era tan así. O sea, él siempre, digamos, como que tipo exageraba ante todo mundo cómo era que Alyssa se comportaba realmente. Como les dije, ella tenía, digamos, algunas cosas, rebeliones de adolescentes, pero digamos, él todo lo tornaba como en una exageración, no sé, bastante excesiva, podría decirse. Incluso en cierto punto Mike empieza a decirle a todos los amigos de Alyssa y a toda la gente alrededor e incluso a los profesores del colegio que Alyssa, digamos, como que no era normal, que era totalmente incontrolable y que ella había sido diagnosticada, según él, con un, digamos, tipo de retraso mental, lo cual realmente nunca pudo ser verificado por ningún doctor y ella no tenía ningún diagnóstico. Pero como Mike le dice eso, digamos, a los directivos del colegio, Alyssa entonces es puesta en clases para alumnos especiales, lo cual ella odiaba y digamos que todo el tiempo también discutía con el papá por eso, diciéndole pues que ella no tenía ningún retraso del aprendizaje y bueno, digamos pues que ella odiaba bastante que el papá la había obligado a entrar a ese tipo de clases. Alyssa estudiaba en el colegio Paradise Valley en Phoenix, Arizona y en ese momento tenía 17 años. Al mismo tiempo que estudiaba, ella también estaba trabajando, lo cual me parece pues súper juiciosa. Entonces ella trabajaba en un restaurante que queda pues en el área llamado Jack in the Box, lugar al que su padrastro constantemente iba, se sentaba en una mesa y la observaba trabajar, o sea, literal, él iba ya como a sentarse a verla por horas trabajar. Incluso en otras ocasiones, otros días, lo que él hacía es que se quedaba, digamos, como en la parte de afuera del restaurante, en el carro ahí sentado y empezaba a grabarla como ella trabajaba, o sea, literal, es como que súper raro. Él empezaba como a grabarla por horas y horas y horas y de hecho hay varios videos de los que él tomó. Ahora vamos a pasar al último día en el que se vio a Alyssa Turney con vida. El 17 de mayo de 2001, Mike va a llevar a Alyssa al colegio, algo que él normalmente hacía. Después, digamos tipo alrededor de las 11 de la mañana, él va otra vez a recogerla, o sea, ya no llevaba ni unas horas en el colegio. Él va a recogerla otra vez muchas horas antes de que se terminara oficialmente la jornada escolar. Lo que es raro porque realmente no había como que ningún motivo para que Alyssa saliera ese día temprano de la escuela, no es que tuviera una cita médica, no es que tuvieran que hacer unas vueltas ni nada, sino que simplemente Mike decidió ir por ella más temprano de lo usual. Cuando Mike recoge a Alyssa, se van a un restaurante a almorzar juntos y durante el almuerzo ellos empiezan a discutir por algo que ellos ya habían discutido antes y que era el hecho de que Alyssa se sentía como demasiado controlada por él. Entonces ella le estaba diciendo que ella quería un poquito más de libertad e independencia, que ella quería no tener que decirle todo el tiempo dónde estaba, no tener que llamarlo cada 5 minutos a decirle dónde estaba o a qué horas iba a llegar y eso. Mike, pues digamos que como cualquier papá, creo que esta es una reacción bastante común, obviamente ella todavía era menor de edad, le dice que no, que mientras ella viva en la casa de él, pues tiene que seguir las reglas que él tiene. Lo que digamos que dentro de todo puede ser, como dije, una reacción bastante normal de cualquier papá o mamá. Alyssa se enfada demasiado de que bueno, él no le quiere dar un poquito más de libertad y nada, se van otra vez para la casa, se van para la casa juntos. Cuando llegan a la casa, Alyssa se va inmediatamente para la habitación de ella pues enfadada y se encierra ya. Después de esto dice Mike que él salió de la casa y que se fue a recoger de la escuela a su otra hija, Sarah Turner. Ese día la escuela de Sarah había hecho un pequeño viaje a un parque acuático y habían regresado a la escuela alrededor de las 3:30 de la tarde. Como su papá aún no había llegado a recogerla y de hecho se estaba tardando bastante, Sarah se va para la casa de una amiga que vivía cerca, lo cual digamos que no era algo como, era algo normal que ella hiciera, o sea, a veces el papá se demoraba y ella se iba para la casa de esta amiga. Estando en la casa con su amiga, ellas dos se fuman unos cigarrillos y cuando terminan, digamos que para camuflar el olor de este se echan perfume. Sin embargo, Sarah ese día pensaba, no, o sea, me van a pillar, el olor había quedado, digamos, demasiado impregnado, era bastante obvio y ella sentía ese día y estaba casi segura que su papá le iba a descubrir y le iba a regañar y
y castigar probablemente. Cuando Mike llega a recoger a Sarah, ella dice que realmente no vio nada fuera de lo normal en el comportamiento de su papá ese día. Lo único que de pronto notó es que él estaba bastante enojado porque Alyssa no le respondía al celular. Debido a que él constantemente discutía con Alyssa y se enojaba con ella, Sarah realmente no lo vio como si fuera algo extraño. Sarah asegura que cuando estaba en el carro con su papá tendría que tener aún el olor impregnado a cigarrillo y que probablemente su papá debió haberlo sentido, pero lo extraño fue que él no le dijo nada sobre eso. El hecho de que no le haya dicho nada a Sarah sobre el olor a cigarrillo que obviamente ella tenía, ella era una niña de 12 años, llama bastante la atención y muestra realmente lo despistado que estaba ese día. Pues una de las reglas más importante en la casa de la familia Thorne era que estaba totalmente prohibido fumar cigarrillos, y de hecho Mike era bastante estricto con esto debido a que uno de sus familiares había muerto de cáncer de pulmón por esa misma razón. En camino a la casa, Mike le dice a Sarah que por favor siga intentando llamar a Alyssa ya que no le quiere responder el celular. Entonces Sarah agarra el celular y empieza a llamar a Alyssa, llamarla, pero ella nunca contesta. Cuando llegan a la casa alrededor de las 5 de la tarde, Sarah va inmediatamente a la habitación de Alyssa a ver si ella estaba allá, y cuando llega pues no la encuentra, pero sí ve que digamos el morral de ella, todas las cosas estaban como tiradas ahí súper desordenadas en la cama, o sea literal ahí tiradas, lo que le pareció raro. Y segundos después ella escucha como un celular vibrando. Cuando ella va al closet encuentra que estaba el celular de Sarah y al lado del celular había una carta. La carta decía lo siguiente: Papá y Sarah, cuando me dejaste en el colegio hoy, decidí que realmente me voy a ir a California. Sarah, tú dijiste que no me querías cerca. Mira, lo conseguiste, me fui. Fue por eso que ahorré dinero. Papá, agarré $300 de tu dinero. Algunos expertos pudieron analizar esta carta y confirmaron que efectivamente era la letra de Alyssa Thorne. Sin embargo, no se puede determinar la fecha exacta en la que la carta fue escrita, lo que hace posible que esta carta, digamos, hubiese podido ser escrita ese mismo día o hubiese podido ser escrita muchísimo tiempo antes de que Alyssa desapareciera. Lo curioso de esto es que ese día que Alyssa desapareció, cuando el papá fue a recogerla a la escuela temprano, ella le dijo a su novio que se veían en la noche porque había una fiesta de celebración, porque ese día era el último día de clases y se venían las vacaciones de verano. Entonces, digamos que todas las personas que conocen a Alyssa encuentran muy poco probable que ella hubiera decidido, digamos, irse sin dejar rastro el mismo día que habían todas estas celebraciones, y que todo mundo que la conoce están seguros de que ella jamás se hubiera querido perder esas fiestas. Pasan las horas y Alyssa no aparece. Es por esto que Mike decide reportar a las autoridades la desaparición de Alyssa, pero lo hace de una forma bastante particular. Resulta que le dice a las autoridades que bueno, que iba a denunciar que su hija estaba desaparecida, pero que él pensaba que ella simplemente se había ido para donde una tía y que realmente tampoco había que preocuparse tanto. Como él le dice eso a la policía, pues la policía tampoco es como que se inmute mucho en hacer algo, y asumiendo de que Alyssa había dejado una carta de despedida y de que Alyssa era una adolescente, la policía simplemente asume que sí, que ella se había escapado de la casa por voluntad propia. Ustedes ya saben lo que pasa en este tipo de casos. Cuando un adolescente se desaparece, la policía simplemente lo primero que ellos asumen es que se fue por voluntad propia y, como les dije, no, ni siquiera se inmutan en buscarlo. O sea, ustedes saben que esto es mucho más común de lo que nosotros creemos, y como tal también pasó en el caso de Alyssa. La policía no hizo ningún protocolo porque pensaron que como ella era adolescente simplemente se había escapado y listo, y no buscaron a Alyssa en ningún momento. Lo curioso de esto es que resulta que la policía tuvo acceso a información para saber que Alyssa tenía $1,800 en su cuenta de banco, que se supondría sería la plata que ella había ahorrado, que decía en la carta pues que había ahorrado. ¿Cómo les parece que esa plata estaba intacta? Nadie había tocado ni un solo dólar, lo cual es raro. ¿Cómo así? Si ella se había ido para California, no necesitaba pagar pasajes, no necesitaba comprar comida, o sea, cualquier cosa. Obviamente ella iba a necesitar gastar plata, pero la policía ignoró totalmente esa evidencia.
Adicionalmente, Alisa tampoco se llevó ni el celular, no se llevó varias cosas personales, maquillaje, como cosas así, lo cual es también como que, o sea, bastante sospechoso, y otra vez la policía ignoró esto. Algunas semanas antes de que Alisa desapareciera, Mike contacta a una de las tías de Alisa, que su nombre era Lynette y era hermana de la fallecida madre de Alisa. Mike la contacta y le dice que ya no sabía qué hacer con Alisa, que no podía controlar su comportamiento y que se había dado cuenta hace poco que Alisa había empezado a fumar marihuana, por lo que le pregunta a Lynette que si es posible que ella se vaya a vivir a su casa para las vacaciones de verano. Lynette le responde que sí, que no había ningún problema. Cuando Lynette le responde que sí, Mike, digamos, queda como tipo en shock, pues él estaba, digamos, como que casi 100% seguro de que ella le iba a responder que no. Esto es debido a que después de que Bárbara murió, la relación entre la familia de Bárbara y Mike se deterioró bastante. Cuando Lynette entonces dice que sí aceptaría a Alisa en la casa de ella, Mike se pone como nervioso y empieza a inventar excusas y decir que no, que lo mejor sería que Alisa se quedara en la casa de él y que él creía que no iba a necesitar recurrir a enviarla a la casa de Lynette. Se cree que debido a que él estaba muy seguro de que Lynette le iba a responder que no iba a aceptar pues que Alisa se fuera para la casa de ella, cuando ella le responde que sí, él empieza a pensar, digamos, en las posibilidades que iba a tener Alisa para contar todas las cosas que ella vivía en su casa. Pues, ¿cómo les parece que la realidad es que al parecer Mike no trataba muy bien a Alisa en su casa y había bastantes secretos muy oscuros y perturbadores, los cuales pues efectivamente él no quería que salieran a la luz? Cuando Alisa desaparece, empiezan a surgir bastantes rumores acerca de la relación que Mike tenía con sus dos hijas, Alisa y Sara. Resulta que al parecer Mike era el papá más divertido, más buena onda e incluso alcahueta con Sara. Sin embargo, la relación con Alisa era completamente diferente. Con Alisa, él se convertía en un padre estricto, incluso monitoreando y grabando cada uno de los movimientos de Alisa. También constantemente monitoreaba las llamadas que ella hacía con sus amigos, le revisaba el celular, las llamadas, mensajes, todo. Adicionalmente, como les dije anteriormente, él iba constantemente a su lugar de trabajo para simplemente observar a Alisa y en diversas ocasiones también la grababa, lo cual me parece, digamos, bastante pues raro, no sé. Tanto fue la obsesión de Mike por controlar a Alisa que incluso tenía cámaras de seguridad ocultas en su propia casa para monitorear todo lo que hacía Alisa en el día y en la noche, incluso llegando a tal punto de grabar a su hija Alisa mientras ella estaba en su intimidad con su novio. Constantemente Mike también entraba a la habitación de Alisa y le revisaba todos los cajones, o sea, le hacía, digamos, la super inspección. Mike le argumentaba a su otra hija Sara que él hacía esas cosas con Alisa que porque ella era una joven que no se podía valer por sí misma y que en cualquier momento podía hacer algo estúpido que la pondría en peligro. Una semana después de que Alisa desaparece, Mike dice haber recibido una llamada de un número de California, quien él argumenta que era su hija Alisa y que le estaba diciendo que la dejara en paz y que simplemente después la llamada se colgó. Sin embargo, nunca se pudo confirmar que esa era realmente Alisa y se argumentó que la voz no era ni siquiera similar a la de Alisa. Pasan varios meses y todavía no hay rastro de Alisa, pero Mike empieza a cambiar su versión de los hechos. Ya no decía que era que Alisa se había escapado, sino que ella estaba diciendo que él creía que alguien la había seguido, la había raptado y la había, digamos, lastimado de una manera brutal. Y que como la policía no la estaba buscando, que él iba a buscarla él mismo y supuestamente, según él, hizo diferentes viajes a California a repartir volantes con la foto de su hija Alisa. Al mismo tiempo, los amigos cercanos a Alisa empiezan a sospechar que algo realmente muy malo le tuvo que haber pasado. Según ellos, Alisa no era como el tipo de joven que se iba a ir así pues nomás, sin decirle a nadie, sin dejar rastro de nada, y aparte sin nunca haberse comunicado con ninguno de ellos ni con su novio después de que se desapareció. Incluso un amigo decía en ese momento que tenía miedo de que Alisa estuviera muerta. Es que, digamos, él decía, bueno, listo, que Alisa se haya
haya ido está bien. Ella no vivía tan bueno en la casa de ella. Bueno, que se vaya una semana. Listo, 2 semanas. Bueno, un mes. Listo. Pero tantos meses. Él decía, esto no es normal. A ella tuvo que haberle pasado algo. El novio de Alyssa empieza entonces a jugar un papel muy importante en esta historia, pues resulta que él tenía conocimiento de un oscuro secreto que Alyssa le había contado unos meses atrás. Alyssa le comenta a su novio sobre el hecho de que ella había sido abusada sexualmente por su padrastro cuando era tan solo una niña. Alyssa dice que un día su padrastro la había recogido de la escuela unas horas antes de que terminara la jornada escolar y manejó hasta un área que estaba bastante sola y allí la abusó sexualmente. Otra de las amigas más cercanas de Alyssa también asegura que en una ocasión Alyssa también le había contado que su padrastro la había abusado sexualmente y que en diversas noches cuando Alyssa se iba a dormir ella se despertaba atada a la cama y con su papá encima tratándola de amordazar con una media. Adicionalmente, un año antes de que Alyssa desapareciera, Mike Turner decide llamar a la Oficina de Protección de Menores para informarle que su hija estaba enojada porque él no le daba más libertad e independencia y que lo había amenazado con llamar a la oficina de ellos para acusarlo a él de que la había abusado sexualmente, por lo que Mike, muy acomedido, les pide el favor de que encarecidamente, por favor, no le crean nada de lo que ella está diciendo, que era simplemente un invento de ella. Mike también aprovecha la oportunidad y, digamos, pide consejos y opiniones a los de la oficina de menores sobre qué puede hacer él si una menor lo denuncia por abuso sexual y la acusación, según él, es falsa. En algún momento, un sobrino de Mike se va a vivir a la casa de la familia Turner y vive allí por aproximadamente 6 meses. Una de tantas noches, él llega a la casa de la familia bastante tarde, por lo que bueno, ya toda la familia estaba durmiendo. Cuando llega decide que quiere ver televisión y encuentra una película de VHS que tiene como nombre Dr. Dolittle y la reproduce. Cuando el video se empieza a reproducir, lo primero que él ve es una mujer acostada en el sofá, el mismo sofá en el que él precisamente estaba sentado en ese momento. Esta mujer estaba únicamente usando shorts y ocultaba su cara con un periódico, o sea, estaba totalmente desnuda. Y en la misma habitación estaba Mike Turner en un rincón, en una silla, observando a esta joven que estaba desnuda, tapada con el periódico. Este sobrino de Mike asegura que la joven del video era sin duda Alyssa. Sin embargo, Mike Turner dice que eso no es cierto. Desde siempre, digamos, ha negado esas acusaciones y argumenta que su sobrino era un vagabundo y un borracho y que seguramente esa era la razón por la que había inventado algo así. El sobrino se va inmediatamente a vivir a otro lugar, pues que no fuera a la casa de Mike. Cuando se va, el sobrino también le cuenta al resto de su familia lo que había visto en la casa de Mike. Ellos realmente no se muestran muy sorprendidos y dicen que desde antes ya sospechaban que Mike tenía una relación inapropiada con Alyssa. Sin embargo, nunca hicieron nada al respecto. En el año 2006, o sea, ya 5 años después de que Alyssa desapareció y que todavía no hay rastro de ella, un hombre que se encontraba en una prisión en Florida decide confesar que él había sido la persona que asesinó a Alyssa Turner. Sin embargo, al poco tiempo se pudo demostrar que esto era totalmente mentira y que él estaba confundiendo a Alyssa con otra de sus víctimas, porque resulta que este hombre era un asesino serial. A pesar de que no se pudo saber qué le pasó a Alyssa con la confesión de este hombre, sí se logra que el caso tenga nuevamente atención, por lo que las autoridades empiezan a revisar otra vez el caso, las evidencias y bueno, todas las cosas que habían ignorado en el pasado. Lo primero que se analizó es el hecho de que Alyssa, desde que desapareció en el 2001, nunca jamás se puso en contacto ni con sus amigos, ni con su novio, con absolutamente nadie de su familia, ni siquiera con la tía que vivía en California, pues porque en la carta decía que ella quería irse a California. Con nadie se puso en contacto hasta ese momento. El otro punto que se analizó es el hecho de que aún después de 5 años todavía estaban los $1,800 en su cuenta de banco. Se vuelve a entrevistar a Mike Turner y él da la misma versión que había dado hace algunos años atrás, diciendo que él no sabe qué le pasó a Alyssa, que él simplemente volvió a casa y ella ya
no estaba. Sin embargo, esta vez las autoridades van más a fondo sobre el hecho de que él tenía cámaras de seguridad por toda la casa para monitorear todos los movimientos de Alyssa. Debido a que Mike tenía todas estas cámaras de seguridad por toda la casa, la policía dijo: ah, excelente, genial, entonces muéstrenos el video de días antes de que Alyssa desapareciera y el video del día en el que Alyssa desapareció. Va a ser muy fácil simplemente mostrar esos videos y así demostrar que él no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Alyssa. Adivinen qué, resulta que Mike le dice a las autoridades que casualmente ese día él tenía las cámaras de seguridad apagadas y según él también ya había revisado los pocos videos que tenía y que realmente no había como nada que fuera importante para el caso de Alyssa. Inmediatamente la policía, obvio, empieza a sospechar de Mike Turney, por lo que le piden una orden de registro para revisar su casa el 11 de diciembre de 2008. Cuando revisan la casa de Mike, se encuentran 26 bombas caseras hechas de tubería. Igualmente se encuentra un documento de 90 páginas escrito por Mike en el que él aseguraba que su hija había sido raptada, asesinada y enterrada en un desierto cercano por dos hombres de una empresa de electricidad en la que él había trabajado unos años atrás y quienes habrían asesinado a Alyssa por venganza hacia él porque él había puesto una queja por las condiciones de trabajo en esta empresa. El documento también hablaba sobre el hecho de que Mike Turner pensaba tomar venganza por lo que ellos habían hecho y él pensaba ir con las bombas caseras que encontró la policía a suicidarse en el salón de reuniones de la empresa para crear conciencia de lo que le había pasado a Alyssa, y esto él lo pensaba hacer en la próxima reunión que se hiciera, la cual de hecho iba a ser el 15 de diciembre, o sea, solo 4 días antes de que la policía realizó la detención de todos los elementos explosivos. La verdad, esta parte de la historia es como que, o sea, no tiene sentido en lo absoluto, porque recordemos que él había dicho que había recibido una llamada una semana después de que Alyssa había desaparecido y que esa llamada era de Alyssa. Entonces, ¿cómo así que él ahora está diciendo que ella había sido raptada y que en ese mismo día ella había sido asesinada por estos hombres de esa empresa de electricidad? Es como que, no tiene sentido en lo absoluto. Lo que sí es raro es que en este documento de 90 páginas pues decía que Alyssa había sido enterrada en un desierto cercano y daba como indicaciones de dónde. ¿Cómo les parece que en esa misma área que este documento mencionaba se hallaron unos restos? Pero los restos se hallaban en tan malas condiciones que ni siquiera se podía determinar si era un hombre o una mujer. Y hasta el día de hoy no se sabe si esos restos eran los restos de Alyssa Turner. Si les ha parecido creepy esta historia, esperen a que escuchen esta parte. En la casa de Mike también se encuentran otros documentos, entre esos unas cartas escritas a mano por Alyssa, en las que ella decía que desde hace muchos años ella estaba siendo abusada sexualmente por Mike. Junto a estas cartas también estaban otros documentos que eran como una especie de contratos que al parecer habían sido hechos por Mike. Estos contratos aseguraban que Alyssa no estaba siendo abusada sexualmente por Mike. Y al final del contrato se encontraba la firma de Mike y al lado se encontraba la firma de Alyssa Turner. O sea, él le hacía firmar contratos donde decía que ella no estaba siendo abusada por él. O sea, ¿qué clase de papá hace firmar contratos a una hija de que no la está abusando sexualmente? O sea, literal, estoy sin palabras. Mike Turney decide declararse culpable por la posesión de las 26 bombas de tuberías y fue sentenciado a 10 años de prisión. También se le indicó un tratamiento psicológico después de ser diagnosticado con paranoia. Sin embargo, no fue en ningún momento relacionado con la desaparición de su hijastra Alyssa Turney. O sea, a pesar de que se encontró toda esa evidencia. Sarah Turney defendió la inocencia de su papá cuando fue llevado a prisión en ese momento y cuando estaba siendo relacionado con el crimen de su hermana Alyssa. Sin embargo, todo eso cambió en el año 2019 después de que el programa 2020 del canal ABC hizo un especial sobre el caso de Alyssa, y fue allí donde Sarah se dio cuenta de que su papá, porque ella no tenía ni idea de esto ni nadie de la familia, resulta que ahí fue donde ella se dio cuenta que su papá había recogido a Alyssa varias horas antes de que su jornada escolar terminara, el día en el que ella desapareció.
Sara también se da cuenta a través de este documental que su hermana Lisa estaba siendo abusada por su papá desde que era tan solo una niña, y más específicamente al parecer el abuso comenzó después de que Bárbara murió. Esto hace que Sara empiece a recapitular toda su niñez y toda su adolescencia, tratando digamos como de atar cabos sobre las cosas que su hermana tuvo que vivir y de las cuales jamás Sara sospechó. Con el paso de los meses, Sara empieza a realizar su propia investigación sobre lo que le pudo haber pasado a su hermana Alisa. Es así como ella empieza a revisar todos los videos caseros que tenía de su niñez. En uno de ellos encuentra algo completamente perturbador. Resulta que hay un video en el que Sara está sosteniendo la cámara y mientras ella sostiene la cámara, su papá, Mike, le dice que apriete el botón rojo de la cámara y que deje ya mismo de grabar. Sara no le hace caso a su papá y continúa grabando este video. Después en el fondo se puede escuchar como Alisa llama a Sara y seguidamente le dice que el papá de ellas era un pervertido. Cuando Alisa dice esto, ahí sí con mayor razón Mike quiere que Sara deje de grabar. Entonces le arrebata la cámara, la agarra y después él empieza como a enfocar a Alisa y la empieza a insultar. A continuación van a ver el video con subtítulos en español. Hit the red button. Why? Hit the red button now. I don't want to. How do I record? Hit the red button. I'm recording. Dad! Dad! Dad's a pervert. Yes, sir. Give me the camera now. And you're still recording. And Lisa is stupid moron. And Lisa's a stupid moron. En otro de los videos que Sara encuentra se puede evidenciar el sofocamiento al que Alisa estaba siendo sometida con su padrastro Mike. En ese video Alisa está en piscina mientras que su papá no deja de grabarla y ella le ruega que por favor deje de grabarla. Stop that. You guys don't want pictures? Sara empieza entonces a ejercer cada vez más y más presión sobre las autoridades para que investiguen y condenen a su papá por la desaparición y posible asesinato de Alisa. Las autoridades en el momento le dicen a Sara, esto era más como tipo para mantenerla alejada del caso porque ella era muy insistente, le dicen que ellos sí piensan arrestar a Mike, pero que están esperando que él cumpla la primera condena porque recordemos que él ya estaba en la cárcel por el crimen de las 26 bombas de estos explosivos. Entonces le dicen a Sara que cuando él cumpla esa primer condena lo van a arrestar nuevamente, pero ya por el crimen de Alisa. Sara obviamente les cree y espera todos estos años que su papá estuvo en la cárcel para poder hacer justicia por el crimen de su hermana Alisa. En el año 2017, días antes de que Mike Turney fuera liberado de prisión, Sara fue citada por la nueva detective asignada al caso de su hermana. En esta reunión ella le hace saber a Sara que no, que ellos a la final no iban a poder realizar el arresto que le habían prometido el papá de ella debido a que no tenían el cuerpo de Alisa, y le aseguraron a Sara que tampoco estaban pensando en seguir buscando el cuerpo de Alisa. Lo último que le dicen es que su mejor y prácticamente única oportunidad para conseguir justicia por Alisa es si consigue la atención de los medios de comunicación, logrando que estos se interesen en el caso y tenga atención mediática para ejercer presión sobre el sistema judicial. Días después de que ella tuvo esta reunión, efectivamente el papá de Alisa y Sara fue liberado y no fue sentenciado por nada, absolutamente nada relacionado al crimen de Alisa. Cuando las autoridades le dicen a Sara que la única forma de conseguir justicia por su hermana es si conseguía la atención de los medios de comunicación, digamos que eso lo cambia todo para Sara y ella empieza a hacer conocer el caso de su hermana Alisa a través de todas las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación más populares en ese momento. Sara incluso hace una de estas peticiones de las que uno puede firmar así de manera digital y allí consigue más de 100,000 firmas.
Después de que Sara logra este número de firmas, la verdad ya estaba muy feliz y se dirige a una reunión con una de las comandantes para el caso de su hermana Lisa. Sara le cuenta a la comandante que estaba muy feliz de que por fin había logrado todo lo que ellos le habían dicho, que había llamado la atención de los medios de comunicación y que incluso había recogido un total de más de 100,000 firmas para, bueno, llamar la atención de todos los medios de comunicación y que se investigue el caso de Alisa. La comandante en ese momento le responde de una manera bastante fría, que es que a la final si tenía 100,000 firmas, 500,000 firmas o 1,000,000 de firmas, realmente no importaba, que ellos lo que necesitaban era el cuerpo de Alisa, no ningunas firmas. Sara, completamente destrozada y enfadada, les reprocha el hecho de que entonces qué era lo que ellos estaban haciendo para encontrar el cuerpo, que les cuente cuáles son las cosas que ellos están haciendo, porque pues a ella le parecía que tampoco es que las autoridades estuvieran esforzando por encontrar el cuerpo de Alisa. A lo que la comandante le responde de manera bastante sarcástica y le dice: Sara, es obvio que si nosotros supiéramos dónde está el cuerpo de Alisa, ya lo hubiéramos traído. ¿Cómo les parece? Descarada, hombre. Después de que Sara se encuentra con la total decepción de la ayuda que las autoridades le estaban brindando, ella continúa creando conciencia en redes sociales sobre el caso de Alisa. Es así como ella contacta a diferentes youtubers de casos misteriosos y todos los demás relacionados a este tipo de temas para que le ayudaran a llamar la atención aún más de los medios de comunicación. Sara también crea diferentes podcasts llamados Voices for Justice, donde habla sobre la historia de su hermana, y ella también crea diferentes artículos en su blog sobre las razones por las que asegura que su papá fue quien asesinó a su hermana. Es así como en abril de 2020 ella llega también a la aplicación TikTok, cual fue la que en especial fue, digamos, como que la que generó muchísima más atención mediática. La gente le prestó muchísima atención al caso de Alisa. Seguidamente Sara continúa posteando más y más videos, algunos con humor negro y sarcástico, sobre el hecho de que el asesino de su hermana, quien era al mismo tiempo su papá, se encontraba totalmente libre de cargos por el terrible crimen. Otros videos eran simplemente sobre el deseo de hacer justicia por su hermana Alisa. También en una ocasión, Sara expuso a través de la aplicación TikTok una conversación en la que su papá le decía que solo en su lecho de muerte le iba a responder con total honestidad todas las preguntas que ella tiene sobre Alisa y que solo en ese momento le iba a contar toda la verdad. Sara le pregunta que por qué no se las puede dar en ese momento, a lo que él le responde que ella ya las tiene, para después terminar el video riéndose. Entonces, ¿qué es lo que Sara piensa que su papá le hizo a Alisa? Sara dice que ella cree que su papá se llevó a Alisa para un desierto cercano. Seguidamente él intentaría abusar de ella, así como ya lo había hecho en muchas otras veces en el pasado. Pero esta vez Alisa se había defendido y lo había amenazado con contarle a alguien todo lo que él le hacía y lo que siempre le había hecho desde que su mamá había muerto. Sara cree que cuando Alisa lo amenaza, él se enfurece y se pone como loco y ahí la asesinaría. Seguidamente la entierra en el desierto, el cual por cierto Sara asegura que él conocía a la perfección. Después Mike regresaría a la casa, se limpia la ropa y prepara la cena que Sara iba a encontrar al llegar a la casa, y pues seguidamente, como sabemos, salió a recoger a Sara de la escuela. Sara piensa que él ya tenía más que planeado el hecho de que fuera ella quien encontrara las cosas de Alisa en la habitación en esa forma tan específica. Respecto a la carta que Alisa dejó, que está escrita a mano por ella, Sara piensa que, bueno, puede ser que tal vez fue que su papá descubrió la carta y por eso es que decide asesinarla, pues tenía miedo de que ella dejara la casa y contara todo lo que él le hacía. La otra teoría sería que él mismo la había obligado a escribir esa carta el mismo día que la asesinó para así poder disimular el crimen. Bueno, aquí es donde llega la parte feliz de esta historia. Gracias a todo el esfuerzo, a todo el trabajo duro, a todo el empeño que Sara puso para que se le diera justicia al crimen de su hermana Alisa, porque bueno, ella es una tesa muy perseverante por muchísimos años para que se hiciera algo respecto al caso de su hermana. Resulta que en agosto de este mismo año, o sea, hace unos días, y después de casi 20 años en los que ella estaba buscando
buscando justicia por su hermana Alyssa, Mike Turner, que ya en este momento tiene 72 años, fue finalmente arrestado por el asesinato de Alyssa Turner. O sea, ¿no les parece muy increíble? Después de 20 años, y esto es todo gracias a que Sarah es una berraca y nunca se cansó de luchar por su hermana, nunca se cansó de luchar por justicia para ella. Así es que sí, Mike Turner finalmente es arrestado y Sarah, en medio de lágrimas, le hace saber a todos sus seguidores a través de TikTok de que lo hicieron, de que finalmente su papá estaba arrestado por el crimen de su hermana Alyssa. Les da las gracias en medio de lágrimas y les dice que nada de eso hubiera sido posible si no es porque ellos le dan un like a uno de sus videos, porque ellos compartieron el caso de su hermana Alyssa, porque lo comentaron, porque le contaron al vecino, al amigo, a la familia sobre el caso de Alyssa, lo que llamó la atención de todos los medios de comunicación. Y gracias a eso, y por supuesto al trabajo incansable de Sarah, es que hoy Sarah por fin puede decir que se hizo justicia por el asesinato de su hermana Alyssa. Y bueno, amigos, esa es toda la información que les recolecté sobre el caso de Alyssa Turner, lo más actualizado. Esto que les conté, digamos, literal, pasó hace unos días, entonces está súper actualizado todo, lo que más lo pude actualizar para ustedes. Entonces, bueno, es un caso bastante interesante, nos vamos felices sabiendo de que se hizo justicia, de que finalmente se hizo justicia. Entonces, bueno, yo creo que sí, eso ya es todo por este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Por favor, déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y bueno, acuérdense por favor de suscribirse a mi canal, darle like si les gustó la investigación, y nos vemos en un próximo video. Chao y cuídense mucho, por favor, en serio.